vez escucharon hablar ustedes de Orfeo, el maestro de la lira? Los dioses se habían puesto de acuerdo para que pues él se haga cargo de la música. En sus manos bellísimas melodías se tejían día tras día tras día. Él se comentaba que se sentaba cerca a los bosques, cerca a los ríos, y junto a su lira comenzaba a tocar melodías tan bellas que los mismos ríos, tan acaudalados como estaban, decidían desbordarse para escuchar a Orfeo. Las bestias salvajes, lo mismo, se acercaban ante él y empezaban a lamer sus piernas en cuanto escuchaban estas bellas melodías. Es así que Orfeo pues estaba rodeado de ninfas, y siendo él el príncipe de Tarsia, no le faltaban pues que las bellas mozas le molesten. Mientras pasaba el tiempo, Orfeo, uno de esos días, mientras caminaba por los bosques, a lo lejos divisa a una bella mujer, y mientras él la observaba, sus ojos cruzaron la mirada. Orfeo trataba de alcanzarla, pero lastimosamente para él, ella escapó. Las ninfas tenían pues esa habilidad de perderse fácilmente en los bosques, siendo que ellas habitaban ese terreno. Orfeo había quedado enamorado. La pasión que él respiraba podía notarse en sus canciones. Ya no tenía ojos para nadie más. Era él y su misteriosa ninfa. Y mientras todo esto pasaba, las otras ninfas comenzaban a sentirse celosas de él. Sin embargo, él estaba enamorado. Tan enamorado que continuaba buscando a su hermosa ninfa, a la cual trataba de simplemente pedirle el nombre. Y mientras él caminaba nuevamente por los bosques hacia los ríos, se acercó ante ella justamente cuando estaba en el río y cruzaron nuevamente sus miradas. Esta vez sí alcanzó a hablar con ella. Él gritó: espera un momento, si tan solo me dices tu nombre, voy a tocar las más bellas melodías para ti, y que de esta manera yo lo voy a hacer en las noches y en los días, todo el tiempo que tú desees hacerlo. La ninfa se quedó y le dijo: mi nombre es Eurídice. Y mientras Orfeo tomaba la mano de Eurídice, él gritaba y suspiraba: Eurídice. Todo el día eran melodías para ella, todo el día tocaba la lira para ella, melodías tan hermosas que poco a poco habían quedado enamorados. Y al poco tiempo deciden finalmente contraer matrimonio. Pero ay sí, la maldad siempre ronda en todos los lugares. Y así como Orfeo estaba enamorado, había una mujer más, disculpen, había un hombre más que se había fijado en ella. Este hombre había estado vigilando a la pareja desde hace mucho tiempo. Y así como los estaba observando, había visto cómo la hermosa pareja estaba creciendo en amor. Lastimosamente sus intenciones no eran buenas. Y mientras él intentaba cortejar a la esposa de Orfeo, ella estaba escapando. Y en ese escape, en esa huida tan trágica, una serpiente alcanza a morder la pierna de la bella Eurídice. El amor había enceguecido a este personaje. Había decidido huir mientras la noche caía y se acercaba a la mujer. En vano Orfeo gritaba a lo lejos: ¡Eurídice, mi amor! ¿Dónde estás? Y mientras se acercaba, había visto el cadáver de su esposa. En vano lloraba, lloraba y lloraba ante ella. Trataba de pedir a los dioses que la revivan,
pero su gesto era inútil. Él pedía que por favor regresara a la vida. Orfeo había quedado devastado. La tristeza comenzaba a apoderarse de sus notas. Cada vez era más triste lo que él interpretaba, y el resto de las ninfas en sus celos trataban de cortejarlo y el caer enamorado de ella. Pero lastimosamente, él había perdido su alma junto con Eurídice. Es así que él comienza a buscar la solución para esto. Caminar desde allí donde estaba su patria hasta los ríos y patrias más lejanas. Caminaba poco a poco hasta que él llega al fin del mundo. En ese fin del mundo, donde se encontraba el límite entre los vivos y los muertos. El último lugar el cual tenía que visitar. Y mientras él bajaba hacia el inframundo, acercándose para cruzar el río Aqueronte, el barquero del Hades estaba esperándolo allí. Muy serio y enojado, él se acercó ante Orfeo y le dijo: Orfeo, en este lugar ya no hay más esperanza. Para los vivos es un lugar prohibido. ¿Qué es lo que esperas acá? Sin contestar nada, Orfeo simplemente comenzó a tocar la melodía más triste que podría imaginar. El barquero del inframundo estaba tan engalanado con esto que inclusive comenzó a llorar. Para cuando la melodía había terminado, Caronte, el barquero, había decidido que era necesario que ayude a Orfeo. Y mientras Orfeo subía al barco agradeciendo, se dirigían hacia el otro lado del río Estigio, pero era simplemente la primera parte de todo lo que le faltaba cruzar a él. Orfeo había cruzado todo el río Estigio y finalmente estaba en el dominio de Hades. Y mientras él esperaba y trataba de entremeterse en todo lo que era el terreno de Hades, Hades con una voz de ultratumba manda a llamarlo diciendo: Orfeo, ¿qué es lo que haces en mi tierra? Los vivos no pertenecen aquí. Y mientras tanto lo llamaba hacia su lugar, y mientras Orfeo llegaba a la corte de Hades, él trataba de observar todo su alrededor y podía observar cómo su ninfa estaba justamente detrás del rey del inframundo. Justamente detrás de él se encontraba su amada Eurídice. Hades, junto a su esposa, Perséfone, esperaban a Orfeo y preguntaban qué es lo que estaba haciendo Orfeo allí. Y mientras tanto Orfeo explicaba la situación y decía: por favor, señor Hades, le ruego, déjeme llevarme a mi esposa. Yo voy a hacer lo que usted quiera, pero simplemente deje que pueda ir con ella al reino de los vivos por una vez más. Hades no estaba convencido, y sin embargo Orfeo hizo lo que mejor sabía hacer: tocar la lira. Tocar la lira con tanta pasión que en ese mismo instante las almas torturadas del infierno comenzaron a callarse para poder escucharlo. Las bestias quedaron dormidas. Orfeo estaba convenciendo a Hades y a su esposa de que le dejen llevarse a Eurídice. Cuando la canción concluyó, Hades estaba tan convencido y tan conmovido de lo que había hecho Orfeo, de venir desde el reino de los vivos para hablar con un dios, a lo cual él simplemente le dijo que sí. Sin embargo, su esposa Perséfone, antes de que partiera, le tenía preparado algo más. Ambos llamaron a Eurídice. Eurídice se acercó ante ellos
Y cuando Orfeo estaba a punto de abrazarla, Perséfone se interpuso, la alejó de él. Perséfone estaba casi llorando, Orfeo estaba feliz. La esposa de Hades en ese mismo momento menciona: si quieres llevarte a tu esposa, puedes hacerlo. Sin embargo, tú debes caminar delante y ella detrás tuyo. Y bajo ninguna circunstancia puedes darte la vuelta para verla. Una vez que salgas y estén a la luz del sol, tú, Orfeo, eres dueño de tu esposa una vez más. Orfeo, agradecido, bajó y comenzaba a caminar, y comenzaba ese gran recorrido que tenía. Mientras tanto, por detrás suyo caminaba su esposa. Él escuchaba sus pasos mientras se acercaba a Caronte. Caronte los vio y se alegró mucho de ver nuevamente a su amigo sano y salvo. Orfeo cruzó primeramente el río y regresó Caronte por Eurídice. Y mientras ellos caminaban de regreso, Orfeo trataba de prestar atención a los pasos de su mujer, que cada vez se hacían más suaves. Casi no se escuchaba el sonido de sus pasos, y Orfeo simplemente pensaba: ¿qué tal si he sido víctima de un engaño? ¿Qué tal si Perséfone estaba tan molesta conmigo por haber traspasado hacia su reino, que simplemente me ha engañado y no me estoy llevando a mi esposa? El paso seguía. Las almas en pena que entraban al inframundo eran tan ruidosas que Orfeo no escuchaba a su mujer. Él simplemente quería llegar y llegar a lo lejos. Poco a poco, él podía observar la luz del sol. Estaba feliz. Finalmente iba a volver a reunirse con su amada. Pero mientras él estaba caminando, consigue pasar. Finalmente su amada podía escucharse el sonido de sus pasos. Y mientras escuchaba el último paso, Orfeo, ansioso de verla una vez más, dio la vuelta y ¡Eurídice! ¡No! Simplemente su pierna no había alcanzado a pasar. Ella, una vez más, había muerto. Orfeo quedó destrozado. En vano corrió por debajo a buscar nuevamente a su amigo Caronte. Hades había ordenado que nadie más dejase pasar a Orfeo, y que estaba prohibido su paso al reino de Hades. Orfeo volvió a Tracia, y mientras él lloraba y lloraba por la muerte de su esposa, por haberla perdido, el resto de las ninfas coquetas trataron de buscarle. Orfeo estaba tan destrozado. Él había salido del inframundo. Sin embargo, el resto de su ser se había quedado junto con su esposa, allí en el Hades. Y mientras Orfeo estaba botado en el piso, tratando de recuperar el aliento, las ninfas en sus celos trataban de gritar por su amor. Pero Orfeo estaba sordo, ya no quería saber de nada más. Es así que las ninfas en sus celos comienzan a atacar a Orfeo y lo golpean y lo golpean y lo golpean, sin darse cuenta que lo estaban matando. A Orfeo no le importaba. Había perdido lo que más amaba. Y mientras recibía los golpes de las ninfas, él no respondía. Las ninfas golpeaban a Orfeo, le desgarraban las carnes y al final Orfeo muere. Él estaba feliz, sin embargo, porque una vez que su alma completamente llega al reino del Hades, Caronte nuevamente lo recibe. Y mientras le ayudaba a cruzar el río, él observaba al otro lado del Estigio a su bella Eurídice. Él saltó del barco para abrazarla, nuevamente agradeciendo que estaban juntos. Tan bella pareja, llegar al borde de la muerte por alguien, demostrado con la historia de Orfeo. Los dos, se cuenta,
que llegaron hasta los campos elíseos, y en allí él aún continúa interpretando la lira para su amada y también para los dioses. Y esa lira que habría salvado en muchas ocasiones la vida de Orfeo, aún la tenemos en el firmamento.